bueno, soy periodista y bueno, de vez en cuando es bueno pararse y pensar en cómo hacer mejor las cosas, cómo plantear las cosas de una forma distinta para llegar a un objetivo que es un poco el de presentar África desde una perspectiva distinta, en términos positivos, y bueno, pues por eso os reconozco que he llegado aquí sin presentación, no sea realmente planificada, y bueno, tengo unas preguntas que luego me gustaría formular y si vosotros queréis luego participar, pues me ayudáis en esto. La obra de cuentos históricos africanos, por mucho que incluya la palabra históricos, realmente parte del sentimiento. Yo soy un autor, un narrador, y vengo desde la perspectiva de la narrativa, y lo que trato de hacer es de transmitir emociones, de transmitir sentimientos, y bueno, los cuentos históricos son el resultado de esta expresión. Pero también va más allá. Realmente lo que yo he querido es expresar este sentimiento africano que también siento por ser descendiente de africano, que el color no sea revelatorio en este caso. Mi padre es de la isla de Guadalupe, afroantillano, del Caribe francés. Yo pues me he alimentado también de este pensamiento que es la esencia africana, el querer acercarse a este continente, y bueno, es una fuente de enseñanza, ¿no? También. Es expresión de africanidad, de algún modo, es la voluntad también de expresar una identidad. Soy hijo de española, mi madre es de aquí, de Barcelona, mi padre entonces es de la isla de Guadalupe. Y bueno, pues esto viene pues de esa indagación por la identidad, las raíces. En total, más o menos, he tenido 2 a 3 años de investigación. He venido estudiando, leyendo distintos libros de historia, y bueno, pues aquí tenemos los cuentos históricos del pueblo africano. La historia, ¿por qué he querido expresar la dignidad del pueblo africano a través de cuentos históricos? Realmente es porque considero que la historia es una forma de expresar esta dignidad. Otras personas, ayer estuve viendo también un documental en televisión española, en TV3, en el que se hablaba de situaciones actuales. Existen diversas formas de luchar por la dignidad, de afirmar la dignidad de un pueblo. Yo considero que la historia es una parte fundamental de la dignidad de un pueblo que conoce sus raíces, que sabe, que conoce sus fortalezas, que sabe de dónde viene, que lo que viene haciendo, pues es más fuerte luego para construir luego tanto proyectos de futuro como organizaciones y plantear vías de desarrollo. Yo primero y antes de todo, bueno, yo tengo una pregunta que me gustaría formular. Esto es la pregunta que me hice también al empezar este libro. Es ¿qué imágenes o qué anécdotas, qué acontecimientos os viene a la cabeza cuando pensáis en la historia de África en su globalidad? Esta es la primera pregunta que tendría para vosotros. Yo, en mi caso, al iniciar este libro de cuentos, la primera palabra que se me vino a la cabeza fue la de esclavitud. Enseguida pensé en esclavitud. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor tengo esa conexión directa con las Antillas, con el Caribe, con el pueblo africano que fue trasladado a las Américas, y de ahí fue
fue de ahí de donde partí. Me acerqué un poco a esa historia y luego de ahí amplié. O sea, mi segunda pregunta fue: ¿hay algo más que la esclavitud? ¿Hay algo más? Enseguida, bueno, abriendo libros, enseguida me di cuenta de que había. Y bueno, pues si queréis luego discutirlo, me gustaría también plantear otra pregunta, que es: ¿por qué no se sabe más de historia, no se sabe más de África? ¿Por qué siempre nos quedamos con las imágenes de esclavitud y las de colonialismo? ¿Será porque estamos de alguna forma preparados para ello? Nuestra educación también lleva mucho de esto. Y sin embargo, si abrimos libros, en algún momento, José María, mencionaste el libro de la UNESCO, pero bueno, todos los libros de historia, si indagan un poquito en África, está Egipto, si vamos mucho más atrás, está Etiopía que nunca ha sido colonializada, o muy poco, 2 o 3 años o algunos años por Mussolini, pero también está el Imperio de Malí, el gran Imperio de Malí, que nunca ha sido mencionado, por lo menos en mis estudios, el tiempo que he estudiado en Francia en gran parte y también en Inglaterra, me he formado en Inglaterra también. Nunca se me ha hablado de este gran imperio. Luego está el gran Imperio de Songhai, que menciono también con un cuento. Hago mención en este libro a pueblos como Fanti, como los Fanti, los Ashanti, reinos que bueno, también prosperaron con la trata negrera, pero que tuvieron sus tiempos de oro y que de alguna forma estamos ninguneando nosotros aquí en Europa. Por eso me pareció interesante presentarlo todo dentro de un libro, para tener una perspectiva global, saber que África realmente está muy lejos de ser vacía a nivel histórico, sino que es un continente que lleva muchísimo tiempo viviendo. De hecho es la base de la humanidad, o sea que tiene más historia incluso que Europa. Lo que pasa es que desde nuestra perspectiva europeísta, occidental, consideramos que de ahí parte, pero luego ahí se ha estancado el tiempo y espero que bueno, esta obra de alguna forma ayude a que no nos quedemos con esta idea. El 99,99% son de conocedores. los que estamos aquí somos gente que hemos sentido ya ciertas inquietudes por África. Sí, por lo tanto, no nos caemos de un guindo. Hemos leído, algunos incluso hemos llegado a viajar a África. Entonces, pues no es la imagen que tiene el vulgo. La gente no, bueno, el vulgo ni tan vulgo, porque hay profesores universitarios que no saben quién era, no sé, quién era Wole Soyinka, por ejemplo. Y entonces, pues ya yo he hablado con profesores de literatura, profesores que dan clases de literatura y no saben quién era Wole Soyinka ni quién era Leopold Sédar Senghor. Entonces dices, bueno, pues ya a partir de ahí ya te lo crees todo, ¿no? Es decir, aquí es que aquí no somos representativos de esa percepción que tiene la población, no ya catalana ni española, sino europea, de África, ¿no? Y sigue todavía un ocultismo basado en no se sabe exactamente qué. Porque yo siempre he dicho una cosa: cuando se habla, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial era materia reservada cuando Franco, siguió siendo materia reservada cuando Adolfo Suárez, siguió siendo materia reservada cuando Felipe González, cuando Aznar y cuando Zapatero, y todo lo que pasa en Guinea Ecuatorial sigue siendo materia reservada aquí, por intereses, por lo que sea. Entonces, bueno, pues ya digo, ahora las personas que sienten inquietudes o que sentimos inquietudes respecto al tema africano, pues estamos un poquito más informados, lo cual no quiere decir que este libro a muchos, por lo menos a mí, me ha sorprendido, porque habiendo leído muchas cosas de África, muchas de ellas me eran totalmente desconocidas también. Sí, bueno, partiendo entonces desde esta perspectiva, yo lo que voy a comentar es que he querido abordar el pueblo africano en su globalidad.
Quiero decir con ello pues que he tomado en cuenta tanto el pueblo africano de África, como es natural, pero también el pueblo africano de las Américas. Describo en este libro la historia del rey de Arcabuco, que bueno, es Benkos Bioho, que bueno, realmente fue un personaje increíble porque se mantuvo, o sea, desde el principio, llegó desde la Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, sí, perdón, y afirmó pues enseguida su fortaleza, su carácter, y nunca se quiso dejar dominar por la corona española. Enseguida quiso demostrar que era una persona ajena a esto, que podía llevar su destino como los demás, y lo logró después de unos años, después de miles de torturas, después de muchísimas realmente lo que estoy reivindicando con este cuento es la historia negra de Egipto. En los últimos años, no últimos años, sino que últimas décadas, incluso en Estados Unidos algunas comunidades negras se han quejado de esto, de que se está quitando la componente negra del imperio negro, del imperio egipcio, cuando realmente en su base es esencialmente negro. O sea, puede que sea más negro con los nubios, pero sigue siendo negro con los egipcios normales y comunes. Luego vienen pues las inquietudes de un sacerdote egipcio que tiene que ver con la época de Akenatón y de la creación del monoteísmo. Nos quedamos muy a menudo con la idea de que África es el país politeísta, con una multitud de dioses que no sabemos nombrar porque bueno, hay tantos, y al final el primer emperador, o sea, el primer hombre, no queda muy claro a lo mejor aquí, pues porque los que narran la historia son unos sacerdotes que se ven implicados, se ven en una lucha de poder y se ven afectados por este cambio radical del faraón, pero esto es un poco el mensaje que viene por debajo de esta historia. Luego hago mención al reino de Aksum, un reino que pues tuvo su tiempo de esplendor 300 años después de Jesucristo, con la carta al poderoso rey de Aksum. Son los tiempos de Zana y de Sezana, dos reyes, bueno, un rey que aliado con su hermano, mantuvieron una relación muy cercana con el imperio bizantino. De hecho, bueno, el reino de Aksum era un socio privilegiado del imperio bizantino, proveía de muchísimos recursos naturales y también compartía una cosa muy importante en la época, que era la religión. Luego hago referencia a unos tiempos mucho más cercanos, estamos hablando del siglo XIV, un emperador llamado Abubakari II, que a mí me llamó bastante la atención porque es un rey pacifista, un rey interesado por las cuestiones metafísicas, un rey que estaba enamorado de la mar y que lideró durante unos cuantos años, pocos fueron, el imperio de Malí. Un poquito más, bueno, el cuento que sigue es el cuento Un día de pesca histórico con el pueblo Lebú, que me parece un momento bastante interesante de la historia africana porque realmente es el encuentro entre el pueblo africano y los portugueses y los europeos. Bueno, realmente los europeos se encontraron antes de esto con bereberes de Marruecos, de la zona de Mauritania, pero realmente con africanos, con negros, fue en el año 1444 y fue con Diniz Díaz, un portugués que emprendió una travesía un
poquito más aventurera porque quiso romper un poco unos récords y se atrevió a pasar el cabo, me parece que es el Cabo Blanco, o el cabo de, bueno, un cabo que está a nivel de Mauritania, y llegó hasta Cabo Verde. En Cabo Verde se encuentra con el pueblo Lebú, con unas piraguas enormes que nunca había visto antes, y con un pueblo que es bastante diestro a la hora de pescar, y que también es muy numeroso en su momento. Esto lo comenté en varias ocasiones también con Ferran Iniesta, y es que Diniz Díaz o los portugueses se vieron ante una problemática bastante importante, y es que los berberes pues eran grupitos de 10, 15 personas, se movían así de forma... Luego pues hago mención del imperio de Songhai, que es un imperio que se fundó después del imperio de Malí, o sobre las bases del imperio de Malí, cuando estaba decayendo. Estamos hablando de los años 1440-1460. El imperio de Malí ya pues se ha visto ya invadido por muchísimos bereberes, muchos pueblos fronterizos, y Sonia Liber, que es considerado, comparado en muchas más ocasiones con Alejandro Magno, es uno de los grandes guerreros que se impone sobre este escenario, y constituye en menos de 15 años un imperio que va de la costa de Senegal hasta más allá del Níger, del río del Níger, o sea, un imperio tan extenso como el de Alejandro Magno. Por eso se le comparó. Hago referencia con un breve cuento a la época de la esclavitud. Hablo de cómo se organizó desde la perspectiva africana la esclavitud, y cómo pues unas etnias organizaban expresamente, digamos, unas guerras para apresar unos cuantos esclavos, luego venderlos a otras etnias que tenían contacto directo con los europeos, y que luego los revendían a estos europeos. O sea que era, lo que trato de presentar aquí es una cadena que va desde las etnias, desde la base africana, y que remonta hasta los europeos. Yo creo que no podemos escapar a esto, y es que la esclavitud ha podido ser porque también lo han permitido los africanos. Sí, es como una pequeña culpabilidad también. Sí, sí, sí. Es que trato de... a mí no me gusta el victimismo, y yo creo que es importante recordar que, bueno, si la esclavitud ha tenido lugar es porque lo han permitido los africanos de algún modo. Existía unos siglos antes también en la parte este, pero esa magnitud que ha llegado a tener en la costa oeste también es porque se han organizado etnias, han vivido de esto etnias, han prosperado de esto. En Europa existían los siervos de la gleba. Y eso es, o sea, que no hay que ir más. En Europa estaban los siervos de la gleba, que eran los siervos de los señores feudales, y eran coetáneos, no eran gente de otro color ni de otra raza, y eran los siervos de la gleba. Eso ha existido siempre. Y en las Mil y una noches, por ejemplo, en los cuentos de las Mil y una noches, en todos los cuentos aparece algún esclavo negro, o esclava. Casi todos los cuentos de las Mil y una noches aparecen esclavos negros. Yo lo que quería decirte es que me ha gustado el libro porque explica de forma muy sencilla una evolución de los diferentes países, de que realmente hay una realidad histórica detrás, porque mucha gente cuando le hablan de África, pero África, aparte de leones, ¿qué más hay? ¿Sabes? O sea, yo me encuentro esto a veces aquí de África, y eso, pero quiero decir, de una manera sencilla y fácil, das a conocer diferentes periodos históricos de diferentes países de África,
para que la gente coja un poco el interés por esos acontecimientos, porque se piensan que única y exclusivamente había leones. Sí, sí. ¿Y qué pasa en África? El afroamericano siempre está pensando también de algún modo, y cuando digo afroamericano es de Estados Unidos o de las Antillas o de Sudamérica, porque he conocido afrovenezolanos, un afrovenezolano que está muy implicado en el tema de África y en revivir un poco toda su historia, su memoria histórica. Pero siempre se pregunta por África, ¿qué tal va? ¿Qué es lo que está pasando? Y si le llega una buena noticia, igual la celebra. Si es mala, pues le duele, de algún modo, porque está ese sentimiento ahí, en algún caso. Yo, cuando ha pasado lo de Haití, pues es un pueblo que es muy cercano de Guadalupe. Sí. Y toda mi familia se ha visto muy afectada por esto, porque comparte una gran parte de su historia con Haití. Pero estoy seguro de que gran parte del pueblo africano de las Américas ha sufrido con esto también. Lo mismo pasa con África. O sea, que si hay un golpe de Estado, duele porque uno lo que espera es estabilidad en un país, y cuando estalló lo de la Costa de Marfil a finales de los años 1900 y algo, pues dolió, porque estábamos esperando que Costa de Marfil fuera un ejemplo de estabilidad para todos. Ahora pues vibramos por lo de Sudáfrica. Pasa algo, puede que sea el futuro alguna cosa. Sudáfrica es la esperanza también para África. Con los mundiales se va a ver que en África hay un país sí.